Este podcast se basa en experiencias y opiniones personales. Todo lo que se menciona aquí está expresado desde la perspectiva de los participantes y no representa una verdad absoluta. No se busca afectar ni perjudicar a ninguna persona mencionada. Pues, hola moms, bienvenidas a un capítulo más de Metamorfosis de Mujer a Mamá, un espacio creado para todos ustedes que están en busca de ser mamá, que están planeando ser mamá o bien ya tienen a sus bebitos en brazos. El día de hoy esta entrevista es totalmente diferente, es alusión al Día del Padre y el día de hoy tenemos como invitado a un colega, un amigo, mi querido Gabriel. No sé, ¿cómo prefieres, Gabriel o Fernando? Fernando, está bien. Bueno, cualquiera de los dos que tengo tu nombre de telenovela. Sí, Gabriel Fernando Martínez. Domínguez Martín, no, Ah, hombre, no qué bárbaro. ya sé. Pero bueno, amigo, pues muchísimas gracias por tu tiempo, obviamente por darnos este espacio para poder también compartir tú desde tu experiencia. Eres papá de un niño de 6 años, Ujú, eres un hombre muy joven, 28 años. más o menos. Pero bueno, platícanos un poquito, quiero conocer un poquito como tu historia enfocado un poco a esa paternidad, ¿no? Uno, ¿cómo viviste el embarazo de tu pareja? Digo, hoy ya eres una persona separada, pero en su momento, o sea, ¿cómo viviste el embarazo con ella? Los nervios, las emociones. Cuéntanos todo desde el momento uno en que se enteraron que iban a ser papás. Ok, mira, pues no, para serte sincero, no fue la mejor experiencia del mundo, porque fue aterradora, y no porque, sí, no por el hecho de que viniera el niño, sino porque, bueno, nosotros no sabíamos si era niño ni nada, pero no por ese hecho de que venía el niño, sino que era aterrador porque no sabíamos qué hacer, estábamos mucho más jóvenes, entonces era de, ay Dios, ¿qué va a pasar? Este, todavía no terminábamos la universidad y aparte pues era, ya sabemos que en nuestro país no es tan fácil las circunstancias laborales, ¿verdad? Entonces el detalle está en que pues sí fue terrorífico. En el embarazo, como buen hombre mexicano que soy, no estuve del todo presente porque ya como pareja teníamos cierta fractura. Ok. Y bueno, pues intentaba estar presente en lo que ella necesitara, ¿verdad? No fue la mejor etapa de mi vida tampoco. Entonces, bueno, traté de estar para ella en lo que ella ocupaba, porque ella ocupaba ciertas medicinas y vitaminas para el bebé. Y bueno, cada mes se le compraba y todo. Ya durante el embarazo, a los 7 meses se nos notifica que va a ser que venía, qué era el bebé. Ujú. Y bueno, en este caso fue un, un niño, nos dijeron, va a ser niño. Y dije, no, pues yo quiero estar con ese niño, ¿no? O sea, y esto no define que si hubiera sido niño no hubiera estado, ¿va? Pero en el caso de mío, pues fue como que me caía el 20, ¿no? ¿Sabes qué? Vas a ser papá, te toca cuidar de tu responsabilidad como hombre, que ya aparte es tu hijo, pues es que ese niño esté preparado para el mundo al que viene. Y obviamente, ¿sabes qué? Tu responsabilidad es que tienes que enseñarlo y tiene que ser un hombre de bien, porque es tu responsabilidad con la sociedad también. Claro. Entonces, ahí fue donde yo di ese cambio, donde obviamente tuve que tomar la decisión y como todo buen hombre mexicano, agarrarse la responsabilidad fuertemente y hacer. Platícanos un poquito, o sea, en esa parte donde pues obviamente el terror de que pues estabas más chavos, ¿tenías ya 22? Ujú, Ay, tenemos 22. Ujú. tenías 22. O sea, ¿cuáles fueron los pensamientos que rondaron tu cabeza en ese momento donde pues obviamente te dijeron, vamos a ser papás? O sea, ¿te lo dijo así como de, vamos a ser papás? ¿O te dijo así como de, oye, tengo síntomas, creo que vamos a ser papás? Más la segunda opción. Sí. Lo que pasa es que ella en su momento tenía mucho estrés, entonces, por donde trabajaba y aparte de la escuela. Entonces ya no sabíamos si era retraso, hormonal o era el bebé. Y ya, pues, ya descubrimos que sí era el bebé, ¿verdad? Entonces ya no. Mira, al principio fue una experiencia aterradora porque sí lo es, la neta. Quien te diga que no, nadie está preparado para ser papá. Es complicadísimo. Pero sí puedo decir que es una de las cosas más hermosas que te puede pasar. Podríamos decir materialmente, porque yo soy una persona un poco materialista, Ujú. que es innecesario, ¿no? Pero es la cosa más hermosa que puede haber porque es un amor genuino. Cuando decides estar, es un amor genuino. Y en este caso,
lo primero que pensamos fue de, no, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a decir a nuestros papás? Estamos bien jóvenes. En mi caso fue, ¿cómo le voy a hacer para mantener un niño? ¿Cómo le voy a hacer para esto? ¿Cómo? O sea, miles de cosas. Y eso es un hecho. El problema no era que naciera, el problema era cómo lo íbamos a tener. Eso sí es un problema. Entonces, malamente, pues tomé la decisión. De por sí, nuestra relación éramos nada más novia, no habíamos pensado en casarnos. Tomé la decisión de separarnos porque, pues, es que no íbamos a poder juntos. O sea, la verdad éramos muy inmaduros. Creo que hablo también de mi parte y hablo de su parte. Y también tiene que ver el hecho de que yo también estaba terrorificado, o sea, era horrible, por el hecho de no saber qué hacer. No tenía los medios que tengo ahora, eso es evidente. Tampoco es como que los tenga suficientes ahorita, pero es distintas situaciones. Porque ahorita ya yo puedo tener una carrera, ya tengo una carrera y la posibilidad es un poco más abierta. Pero en ese momento éramos estudiantes, íbamos a mitad de universidad y yo nada más trabajaba en un hotel como recepcionista. Entonces era, wow, pues ¿qué hacemos? Claro. ¿Y cómo se fue ajustando todo eso? O sea, en tu cabeza, ¿cómo fuiste armando como los planes? Dijiste, bueno, ya tenemos esta responsabilidad encima. Ahora pues hay que afrontarla, ¿no? Como dices. ¿Qué hiciste o qué empezaste a hacer? No sé, buscaste un nuevo trabajo, empezaste como a ordenar tu vida más como, bueno, ahorita a lo mejor voy a detener la carrera y me voy a enfocar en el trabajo full time. O sea, ¿cómo tomaste esa decisión? Y también para ti, ¿qué tan difícil fue? Obviamente no estar tan presente por el hecho de separarse. Ok, mira, te voy a ser sincero. Te voy a responder primero la segunda pregunta. Fue muy difícil. Después de los 7 meses que ya estoy embarazada, que nos dijeron el sexo del niño y todo, fue muy difícil para mí después de un año, porque siempre, independientemente de todo, aunque yo no quería tener hijos, porque eso siempre fue mi plan, nunca tener hijos, para mí fue muy duro el no haber estado ahí. No tanto en sí por la relación o por lo que pasara, sino por el bebé. Eso, yo creo que hasta la fecha todavía sigue siendo mi mayor arrepentimiento el no haber estado ahí. Me hubiera gustado pasar más tiempo ahí, más que nada por el embarazo, por lo que conocemos pues de lo que es esa etapa, ¿no? Y ya incluyéndola a ella. O sea, la verdad sí es un arrepentimiento que hago un cargo porque fue un error que yo tomé, muy malamente hecho. En el segundo caso, la primera pregunta que mencionas, lo que tuve que hacer fue, yo estaba en- entre cuarto y sexto semestre de universidad, digamos que yo casi un paso más afuera que adentro, que afuera, bueno, que terminar que adentro, ¿no? Y haz de cuenta que no sabía qué hacer en ese momento. Yo seguía trabajando, pero ganaba el mínimo, o sea, no era suficiente. Entonces dije, para acabarla de amolar en ese tiempo, me dan banca por una materia que ni siquiera era de las importantes, era de las de relleno, que bueno, eso ya es otra historia, ¿verdad? Pero al final de cuentas ya la había pasado, pero no me la aprobaron por el laboratorio, era circuitos eléctricos, todavía me acuerdo. Entonces, me dieron la banca por eso, entonces ya no sabía qué hacer, pero sabemos que venía el niño, entonces yo le dije, ya, pues ni modo, o sea, bueno, a mí mismo también me lo dije, ¿sabes qué? Me va a tocar meterme a trabajar y pues a buscar otro trabajo porque no me voy a alcanzar con uno solo. Y haz de cuenta que en ese tiempo, bueno, ya suscitaron todas las cosas, ella seguía estudiando, también le dieron banca y se fue a trabajar nada más, ya después de que nació el niño, eso ya es mucho después. En mi caso decidí trabajar y estudiar. O sea, ya estamos hablando después de que nace el niño. am, Decido seguir en el hotel por un tiempo porque también era muy demandante, trabajaba turnos extra para tener justamente un poco más y pues seguir dándole porque yo también tenía deudas, ¿verdad? Como todo buen mexicano que somos. Entonces, mientras seguí estudiando, como habían dado banca en el TEC, porque yo estoy en el TEC de Morelia, y decidí, había escuchado a un compañero que dijo, él estaba como licenciada en administración, me parece, no me acuerdo bien, se llama Juan Luis, pero no me acuerdo, es un amigo mío. Me decía, nos estaba contando cómo le iba en el grupo Posadas, y yo internamente decía, es que yo quiero eso. O sea, imagínate trabajar 5 días a la semana, ciertas horas de casi 6 horas, y que te den ciertos bonos, y aparte de eso, pues que te paguen decentemente, pues está súper bien, ¿no? Y aparte él trabajaba ahí en el hotel, entonces le iba muy bien.
Y yo quería ese, entonces fue que la opción que tomé de volver a estudiar. Ya tanto a mi mamá, porque no tengo papá. Ahí supongo que lo mejor tiene que ver eso con la pregunta después, posteriormente. Pero ya después, mi mamá y mis tías, me han ayudado mucho y fue que tomé la decisión de terminar de estudiar para ya poder justamente darle algo a mi hijo. O sea, ¿cómo le compartiste la noticia a tu mamá? Híjole, fue bien duro. Fue muy duro porque mi mamá no esperaba que eso pasara, ya que como buena o como toda madre no quieres que tus hijos cometan los mismos errores que tú. Entonces, pues como la situación fue algo similar, tocó que le contara y sí fue muy duro. De hecho, le tuve que contar yo esta ocasión fuimos al médico para revisar que si hacer la prueba de embarazo, que ya habíamos hecho una anteriormente y salió negativa. Fuimos y en el hospital pues, ya nos dijeron que ella estaba embarazada. Yo le marco a mi mamá y pues, obviamente me colgó enojada. Pero ya después, como después de una semana, no fue tanto, las cosas cambiaron. Porque bien dicen por ahí, vulgarmente, los hijos son una bendición y sí lo es cierto. O sea, sí es cierto. Las cosas cambian. Y más si tienes una meta clara, las cosas van a cambiar. ¿Cómo fue para tu mamá en ese momento? O sea, como dices, a lo mejor venías de repetir un poco ese patrón, me imagino. Ujú. Eh, ¿Cómo fue ella asimilando esta noticia y sobre todo también apoyándote, ¿no? Porque pues al final, como todo buen padre y toda buena madre que ya soy, obviamente, pues siempre buscamos el apoyar a nuestros hijos, ¿no? Pues siendo en situaciones difíciles para nosotros. ¿Cómo fue para tu mamá esa parte? O sea, ¿cómo la sentiste en ese momento? Aparte de enojada. Triste, porque creo que viene hablando por ella, pues le hubiera gustado que las cosas hubieran sido un poco diferentes. Porque también a mí me hubiese gustado llegar con mis padres y decir, ¿sabes qué? Van a ser abuelos. O sea, no te voy a de pronto digo, aunque no quería tener hijos, tenía esa ilusión de llegar, ¿sabes? Estar en el embarazo y llegar, y ¿sabes qué? Mira, mamá, aquí vas a ser abuela. O sea, ese tipo de cosas a mí me hubiera gustado. Y eso es a lo mejor algo que no puedo volver a repetir porque pues ya me operé. Entonces, pues, justamente por esa operación, eso parte de la responsabilidad de no volver a tener hijos para mantener a uno. Y en el caso de mi mamá, pues creo que hablando por ella sí puedo decir que fue algo muy, al principio triste y enojada, pero ya después contento, porque ya era algo suyo. También, o sea, perteneciente ya. Ujú. Entonces Y, eso le agradó mucho. Ujú. y tú, o sea, ¿cómo viviste un poco ese momento de enojo de tu mamá? O sea, para ti, ¿te hubiera gustado haber vivido ese momento diferente de haberle contado a tu mamá así como de, bueno, a lo mejor y quizás se enoje o... Pero a mí me hubiera gustado a lo mejor que se hubiera alegrado, o sea, con lo que mencionas de, ay, me hubiera gustado llegar así de, ay, van a ser abuelos y... Ujú. Y sí me hubiera gustado, pero en ese momento no tenía cabeza para pensar en lo que las demás personas sintieran, porque mi enfoque principal era cómo salir adelante. Entonces, ahora sí, como dicen por ahí, o sea, en mi cabeza hay un Excel, entonces hay que meterlo todo por prioridades. Esto lleva prioridad cero, no hay nada más ahorita. Es así de sencillo. Las prioridades cambian y pues los sacrificios se hacen, o sea, en el sentido de toca cambiar algunas cosas por otras. Y emocionalmente, ¿tú cómo te sentías? Frustrado porque no podía, no tenía, nunca me ha gustado, bueno, haciendo un paréntesis, nunca me ha gustado no saber qué voy a hacer, si me explico. O sea, tengo que anticiparme a todo. Si hay cinco, o sea, si tú me dices, mañana vamos a ir al cine, un decir, o sea, yo tengo que anticiparme a todos los escenarios posibles. Y en este caso el tiempo no me lo permitía porque el bebé ya estaba y pues tenía que o sí atender el caso. Entonces no tenía como que ese tiempo para sentirme triste, para sentirme así, sino más bien era frustración por querer tener todo en orden, por acomodar todo, que se acomodara ahora a la nueva persona que viene. Entonces eso era mi forma pues de ver las cosas. No tenía tiempo de llorar, no tenía tiempo tampoco de reír, simplemente tenía que hacerme cargo de, y así es. ¿Y cuántas semanas tenía de embarazo cuando se enteraron? ¿Te acuerdas? 3 meses, Ay, ya tenía 3 meses. y de hecho no se le notaba en la barriguita, no se le notaba. Ok.
Y en ese momento yo cuando fuiste como un poco ajustando las cosas laboralmente, económicamente, ¿te pudiste un poco involucrar más con ella emocionalmente o solamente era como lo que ella necesitara Más bien materialmente? lo que ella necesitara. Ujú. ¿Pero Sí, porque era fue tu más. decisión o porque ella decía así como de no, pues sala, o sea, también por su separación que tuvieron? Ujú. Era porque, justamente como te digo, para mí yo ya tenía las intenciones de separarme como pareja. Ya no era mi intención de seguir. Posteriormente que sale el niño, o sea, salimos que estábamos embarazados, dijimos, no, pues no. Entonces, en ese momento, aunque yo di el cortón, porque sí lo tuve que dar, para mí era necesario porque yo no me sentía con la firmeza de continuar en la relación, ni emocionalmente, ni económicamente, ni de ninguna manera. Entonces, malamente tomo la opción de separarnos y nada más lo que ella necesitara, pues yo me preparaba para lo que ella ocupara. O sea, sabes que ocupo justamente las vitaminas que te mencionaba, y 3 meses después se le daba y se compraba y ya se las llevaba o se las daba. Aunque el contacto después de los 5 o 6 meses, porque fue cuando nos avisaron del niño que ya, fue ella quien avisó a mi mamá que era niño, Ujú. cuando fue a hacer la prueba, ya no era mucho. El contacto lo tuvimos después de que nació el bebé, O por sea, te convivencia sana. perdiste, o sea, tú te perdiste como tal cuando nació tu hijo. O sea, No, tuve la suerte de ir por él cuando nació, ahí sí. Así mm, que eso sí lo tengo. Ahí lo vi chiquitín con pelito. mm, Eso sí. O sea, yo supe cuándo nació. De hecho, nació 5 días antes. 5 o 7 días antes, porque nació el 30 de abril, estaba programado para el 6 u 8 de mayo. Entonces, eso sí, yo estaba al pendiente de. Aunque ella no me hablaba a mí por obviamente todo lo que le sucedía, pues claro, es comprensible. Sí le hablaba a mi mamá. Y sí fuimos por ella a verlo. O sea, sí, el día que nació el niño, ella estaba ahí. mm. ¿Y qué sentiste en ese momento? Felicidad, fíjate. Sentía que le iba a romper, pero es que soy muy brusco, entonces pensé que le iba a romper, pero tranquilidad, digamos paz, porque sí, sí se siente el tener esa cosita tan chiquita, bonita, preciosa así en tus brazos, no solamente la responsabilidad que te hace como hombre, sino de verdad el ser, sabes que soy papá. Y eso también me ayuda mucho a explorarme a mí profundamente en otros aspectos psicológicos. ¿Cómo qué? Como yo, era lo que te comentaba, que a lo mejor ibas a hacer preguntas posteriores. Yo nunca tuve papá como tal. O sea, mi papá nos dejó a mi mamá cuando yo tenía un año y de ahí no crecí hasta como entre los 15 y los 17 años más o menos. Tuve un poco de contacto con él, pero no fue muy profundo. Entonces, nada más era como de, pues ahí se va, ¿no? Entonces, ante las circunstancias, porque nunca le habían dado una manutención a mi mamá como tal, nunca le dieron nada. Gracias a Dios mi familia le ayudó, mis abuelos y mis tías también le ayudaron mucho a mi mamá cuando estaba más joven, pues ella hizo lo que pudo, ¿no? Con lo que me enseñó y todo. Por eso también tenía tanto peso la tristeza y el enojo de mi mamá. Claro. Entonces, yo ya con ayuda de psicólogos y todo, descubro que tengo un vacío. Y es a lo que te refiero, a lo que me refiero cuando tuve el niño en mis brazos, que nació, era esa paz, porque ahora ya podía comprender el lado de ser un papá y ya porque ya comprendo el lado de ser un hijo. Entonces, ahora sí, como quien dice, nadie me cuenta nada. Ya sé que es una y ya sé que es otra. Y ese vacío lo empecé a mediar justamente porque me daba cuenta en lo que era ser papá. Ese vacío hice, ahorita, bueno, a lo mejor todavía lo tengo, pero ya no es igual que antes. Ya tengo un poco más centrada esa parte de mí. Y por ejemplo, ¿cómo fue para ti, obviamente al no tener esa figura paterna? O sea, en tu cabeza o no sé si en algún momento lo llegaste como a pensar, como, ¿cómo le voy a hacer? O sea, como papá, si a lo mejor no tenías como esa figura, ¿sabes? O sea, tu mamá al final del día, nuestras mamás son, híjole, se convierten en muchas versiones y muchas cosas para podernos ayudar en ese sentido. Pero, ¿cómo fuiste tú creando esa figura paterna que querías para tu hijo?
Mira, no tenía tiempo, en su momento no tenía tiempo por las responsabilidades, no tenía tiempo de pensar en ello. Pero algo que sí puedo afirmar es que quis- eh, ser el papá que a mí me hubiera gustado tener. Eso yo creo que es algo que, pues, en un tiempo sí me afectó mucho, no te lo niego, pero pues si yo no tuve papá, no sé cómo ser papá, y sí es cierto, esa es una pregunta muy recurrente. Ya después cuando nació el niño y que estaba un poco más tranquila, entre comillas, pues sí lo pensaba, híjole, ¿cómo le hago? Cómo, cómo le enseño? Si yo nunca aprendí eso. Entonces, justamente yo mismo decía, ¿sabes qué? Pues hay que ser el papá que nunca tuve. De hecho, eso, incluso eso, curiosamente, con un amigo me tocó hablarlo, nos estábamos platicando y él ahí me dio esa llave, ¿no? Esa pista, porque me dice, es que yo quiero ser como, si llego a tener un hijo, quiero que sea un buen hombre, como mi papá me enseñó. Y dije, bueno, es que sí es cierto, pues hay que enseñarle. O sea, yo acá internamente, ¿no? Ujú. Dije, bueno, hay que ser el papá que nunca tuve. ¿Qué fue lo que te faltó y hoy puedes representar con tu hijo? O sea, ¿qué es lo que te hubiera gustado tener en esa figura paterna que hoy sí eres? Yo creo que más tiempo de calidad, o sea, más tiempo el compartir eso con alguien más, porque como bien decimos, o sea, nuestras mamás son las superhéroes de todo porque lo son, o sea, por algo las mujeres son la perfección en la ciencia, por procrear vida es increíble y la mujer lo puede hacer. Y en este caso, el, no ten- el papá se dedica a la protección, ¿no? O sea, se supone que es eso, esa representación de protección. A mí me hubiera gustado tenerla, no la tuve, entonces eso es lo que me motiva a estar ahí con el niño. Ese es donde yo aprendí a saber qué es verdadero amor, porque es la decisión de estar ahí y eso Claro. tú decides protegerlo. Ujú. Ujú. Y cuando nace tu bebito, o sea, ¿sí tuviste oportunidad como de pasar los primeros días con él y todo? O sea, se fue literalmente cada quien a su casa. Cada quien se va a su casa, aunque lo veía cada fin de semana. En este caso, al principio, yo iba a casa de ella con sus papás y ya después ya empezamos nosotros tenemos un espacio y lo traemos acá, de hecho, hasta la fecha. ¿Y cómo fue, o sea, cómo fuiste creando esas conexiones con tu bebé? Digo, porque no sé si al inicio probablemente le hablaras a la panza o como que tuvieras ese contacto físico un poco estando dentro de mamá, o ya se fue dando conforme fue creciendo también. Se fue dando conforme fue creciendo. De hecho, porque no estuve, te repito, es lo que más me ha dolido, no estar presente ahí. Eso me hubiera gustado mucho, el poder hablarle mientras estaba en la pancita. Pero en el caso de eso se fue dando con el tiempo. Lo poco tiempo, porque luego dormía mucho. Ujú, Y bueno, al final de cuentas, algo que sí puedo decir es que yo le enseñé a caminar. ujú. Entonces, ahí le daba, o sea, pues ahí seguía el niño. Con eso de seguir viéndolo y todo eso se generaba el vínculo. O sea, desde que nació tú lo empezaste a ver cada fin de semana. Sí. Ujú. ¿Y cómo le hiciste las primeras semanas? Porque obviamente los cuidados son totalmente diferentes a lo que son ahora ya un niño de 6 años, ¿verdad? O sea, obviamente son más cuidados porque ya se Sí. mueve mucho más, corre y lo que sea, pero antes pues depende mucho, pues físicamente, del contacto y todo eso. Que en este caso lo que sí nos dio, es que casi no fue muy, mm, no era muy demandante, bueno, sí era demandante, pero no tanto, porque haz de cuenta que no lloraba mucho. También su mamá nunca lo dejó llorar mucho, pero eso es aparte. Lo que sí era un problema era la leche, porque me salió muy becerro y tomaba mucha leche. Entonces, y para aparte, el problema era que le costaba tomar leche normal. Tenía que ser con vitaminas, que era la Enfagrow, no me acuerdo, Enfamil. Entonces, pues sí, sí estaba cariñosilla y era lo que más pesaba porque ya no era una caja, luego ya eran dos cajas. De las de aquí, de 4 kilos, no me acuerdo de la grandilla, sí se tomaba mucha leche. Órale. Sí,
Es muy comelón. Está bien flaquito, pero es bien comelón. Entonces, eso fue lo que, pues, hicimos la conviv ¿cómo te explico? Pues fue los problemas que tuvimos, porque de hecho incluso se despertaba, lo único que sí teníamos que estar al pendiente era cuando se despertaba, porque justamente luego se levantaba y no hacía ruido, y anda queriendo bajarse de la cama. Órale. Entonces ese era el único como que teníamos que estar al pendiente. Pero de ahí en fuera, pues siempre fue muy curioso y muy tranquilo, casi no lloraba mucho. De hecho, hasta la fecha no es muy parlanchín no es. Te platica cosas y todo, pero no al grado de ser muy molesto, no. O sea, no, ni tampoco que te exigiera tanta atención, porque nada más se dormía. O sea, jugaba un ratito, jugábamos con él, pelotas, lo que teníamos a la mano que le gustaba, y se dormía. O comía y se dormía. Entonces no era mucha actividad esos primeros días. Y así fue hasta que ya empezó, a los 6 meses que empezaba a moverse, pues nada más la actividad de cambiar los pañales. Casi siempre, te voy a ser sincero, casi siempre lo hacía, cuando me tocaba a mí, lo hacía mi mamá. Ella era feliz. Te digo que ella sí fue muy feliz también con su nieto y está ella feliz. De hecho, lo chiquean bastante. Está bien chiqueado por sus abuelos. Ese es un hecho. Entonces ahí le tocaba un poco más. Ujú, Es que eres hijo único, o si tienes más sí. hermanos. No, soy hijo único, pero tengo medios hermanos. Pero pues no tengo contacto con ellos. Sí, no, y tu mamá encantadísima entonces con su nieto. Sí, pues te digo, fue al principio como esa tristeza, ese dolor de, ay, mi hijo, estás cometiendo los mismos errores que yo, perdón. Pero ya después, sí fue su adoración, o sea, su nieto es su adoración. ¿Y cómo fue adaptarte en esa nueva rutina de cambiar pañales, de dar la leche? O sea, porque obviamente, no sé cómo funcionaba en ese momento tus pensamientos, obviamente económicamente hablando, porque veo que como que fue más esa parte tuya de ver cómo solucionamos, ver cómo pues Sí. generamos más dinero para darle una mejor vida. O sea, ¿cómo fue un poco en la adaptación entre eso, con cambiar pañales, a lo mejor si no lo hacías tanto, pero digo, como que enrolarte, empezarte a enrolar a esas rutinas del bebé. Ok, mira, te voy a contar algo que me pasó a mí mientras trabajaba en el hotel antes de que naciera el bebé. Estoy haciendo un paréntesis y poniéndote en contexto. Tenía una jefa, se llama Karina. Ella me dijo, nos decía una vez cuando nos regañaba que la regábamos bien fue en el trabajo. Nos dice mucho, a ver, muchachos, entiéndanme una cosa. Vamos a ser claros. Dice, yo tengo una boca que alimentar. Dice, y aunque esté enferma, y aunque me pase lo que me pase, yo tengo que venir a trabajar. No puedo quedarme sin trabajar porque ni modo que le diga a mi hijo, ay, es que me siento malo y no comes. Entonces, creo que sabrán y nos decía, entonces mi trabajo va a estar primero sobre ustedes, aunque me caigan muy bien, los quiero mucho y todo, va a estar mi trabajo primero sobre ustedes. ¿Por qué? Porque tengo una boca que alimentar. Entonces a mí siempre me cayó el 20 con esa frase siempre, eso que nos decía siempre me cayó el 20. Y cuando nace el niño, justamente eso, no tenía la decisión de decir, ¿sabes qué? No alcanza para la leche. O sea, no. Era o era. O sea, sí o sí. No tienes o sea, yo mismo me decía, no tienes la opción de decir que no. Y no vas a tener, o sea, tienes que hacerlo porque tienes que hacer. Eso también en parte tiene que ver cómo soy yo, o sea, por ser mi forma de ser, y también tiene que ver cómo me crió mi mamá. O sea, las responsabilidades son primero. Y esa es tu responsabilidad y es la más importante ahorita. No hay un no por respuesta. Se tiene que hacer porque sí. Entonces, si no tenía que ir a trabajar más, o si no, pues tenía que, o sea, simplemente conseguir. No había de otra. ¿Y cómo te fuiste involucrando en esas rutinas de tu hijo? O sea, me refiero a, pues obviamente es algo que no conocemos, el tema de, por ejemplo, empezar a enseñarle a caminar, lo que dices, como que es esas cositas que fuiste también tú otorgándole a tu bebé. O sea, ¿cómo, de dónde sacabas como esas fuerzas o ganas o esa, no sé, o sea, ¿cómo decirlo? Pues sí, o sea, esa formas de jugar con él a lo mejor o todo eso. Tiene que ver mucho con lo que a mí me hubiera gustado también me hubiera sido conmigo, o sea, que mi papá hubiera sido así conmigo, pero también tiene que ver con el hecho de que me gusta verlo desarrollarse.
Y también me sirve un poco como experimento, porque aprendo a ver el comportamiento de él. Entonces, viendo su comportamiento, cómo reacciona, qué es lo que hace, cómo lo hace, me da una idea de qué trata, o sea, tratar de anticipar qué piensa y qué va a hacer. Entonces, por eso te digo, es como mi experimento, porque ahí estoy viendo qué va a hacer si hago esto, qué va a hacer si pasa esto. Si hace esto otro, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a resolver? ¿Sí me explico? También que desde pequeñito, que se enseñara eso. O sea, obviamente tampoco también ve, ¿verdad? Pero sí que empezar a solucionar problemas por sí mismo. Le gustaba mucho, por ejemplo, abrir tapas. Las botellas le gustaba mucho y entonces le acercábamos las botellas y intentaba abrirlas. Entonces que empezara a manejar eso, o sea, todo ese tipo de cosas. Y pues obviamente que verlo desarrollarse, el que pudiera lograr eso, pues es una satisfacción muy grande. Y por ejemplo, cuando empieza a caminar, sí se caía y todo, porque pues, lo que él hacía era también imitar. Entonces era muy divertido, aparte de ver divertido, porque es muy bonito ver eso, pues él mismo va progresando. Y eso es muy bien. O sea, en una semana ya casi andaba caminando después de que le empezamos a enseñar. Así fue rápido. Entonces, vulgarmente ya sé que mi hijo no se muere de hambre de grande. Sí progresa, sí, sí va a Sí, vivir, progresa. Sí, sí vas a puede. saber solucionar problemas. Sí. Entonces, eso era lo que más me motivó. El que nunca tuve un papá y yo quisiera ser la figura paterna que nunca tuve y verlo desarrollarse. ¿Cómo te crió tu mamá? O sea, porque, bueno, ahorita diciéndome cómo me crió mi mamá, cómo me enseñó mi mamá, o sea, ¿cómo recuerdas tú que fue como esa crianza y obviamente para tener los valores que hoy tienes que, digo, te conozco porque trabajamos juntos y Ujú. somos bien workaholics nosotros, o sea, de verdad no conocemos un límite, ¿no? Y eso siento que está muy padre. Sí, pero no, ¿no? O sea, porque pues también el tema de los límites, pero digo, la pasión con la que se hacen las cosas o con las que hacemos las cosas, siento que es un tema de lo más difícil de adquirir, porque no todos tienen ese hambre, ¿no? Como se dice, o sea, esa hambre de progresar, de crecer, de querer más, o sea, cuéntame cómo fue esa parte con tu mami. Mira, ciertamente yo siempre desde chiquito fui muy chiqueado, muy consentido, tanto por mis tías, por mi abuelita, no sé, porque en mi casa, tu casa, Pues, siempre ha sido un lugar muy matriarcal. Entonces, amor nunca me faltó, pero en su tiempo, tal vez incluso más joven, me hubiera gustado saber qué problemas tenía con el abandono de mi papá, porque sí tiene que ver, y me hubiera gustado incluso tomar otras decisiones diferentes, ¿no? Cuando era más joven, eh, igual en la adolescencia y todo ese tipo de cosas. Me hubiera gustado, no me arrepiento, pero a lo mejor cambiado uno que otro resultado. En el caso de la creencia de mi mamá, yo digo que siempre fue muy estricta. O sea, para mí fue estricta porque al final de cuentas era hijo único, entonces el más chiqueado, más consentido. Y siempre fue esa, digamos que, como dejar, no sé cómo explicarlo eso, fíjate. Pero sí tiene que ver mucho cómo me enseñaba a hacer las cosas. Ella es muy perfeccionista, entonces am, siempre quise imitar a mi mamá en ese sentido porque a mí me parecía muy cool y tal vez por eso nunca encajaba con las demás personas. No que me costara encajar con las personas, a platicar y todo eso, pero sí me costaba mucho poder hacer ese clic, ese match con las personas para profundizar más, ¿no? En las relaciones de amigos y todo eso. Entonces mi mamá, como te repito, fue muy, muy estricta en el sentido de las tareas y todo eso. Yo era muy rebelde, pero sabía que tenía que hacer las cosas. Entonces llegaba un punto donde es mejor hacer las cosas para tener después tiempo libre y hacer lo que yo quiero. Y así me fui adaptando, igual con las tareas. Nunca fui bueno para las tareas ni los exámenes, pero sí aprendía muy rápido. Entonces eso mi mamá pues también me ayudaba mucho. Ella me crió siempre con ser los valores generales de una familia tradicional mexicana. Hijo, tienes que ser así, tienes que hacer esto, sé honesto, no digas mentiras, todo ese tipo de cosas, pero también el ser más exigente conmigo mismo. Y quieras o no, creo que le puse más de mi cosecha porque me exijo cada vez más, entonces ese es mi objetivo, exigirme más.
y sobrepasar esos límites. Entonces luego mi mamá ya no quiere que lo haga, pero bueno, ya lo hago, ya es algo en automático. Pero pues ella te enseñó. Sí, es su culpa de ser perfeccionista, yo nomás seguí. Ujú. Comparto eso contigo porque también mi mamá, o sea, siempre toda su vida fue muy dedicada al trabajo y era lo mismo, o sea, súper No sé, perfeccionista, tenía que ser siempre la mejor, ¿no? Entonces ahora que ya trabajamos, por ejemplo, me dice, ya no trabajes tanto, oye esto, y es como de, sí, ¿cómo le hago si tú me enseñaste eso? exactamente, es que sí es cierto, la verdad sí. Esas son tus enseñanzas, mamá, no puedo hacer más. Sí, y justo, o sea, ya siendo mamá ahora, sí digo como de no, o sea, sí quiero enseñarle a mi hijo en que sí tiene que ser como dedicado en lo que hace, pero también tener como que esos límites de decir, ok, es mi momento ahorita de descansar, o es mi Ujú. momento de ciertas cosas, porque de pronto siento que eso pues sí afecta eh, o sea, no a corto plazo, sino a largo plazo. Pero no Sí. sé a ti qué te pase, por ejemplo, o sea, con toda la crianza que te dio tu mamá, ¿qué cosas crees que le estés transmitiendo o con lo que hayas educado o estés educando ahora a tu hijo? Creo que mm, tomando de ejemplo a mi mamá, creo que en lo estricto. Mi mamá fue mucho de no dejarme, creo que una vez me lo dijo, que nunca me dejó, le hubiera gustado dejarme jugar más, ¿no? Aunque jugaba mucho, pues, pero jugar más con, ser un poco más niño. Yo Okay. al crecer con muchos adultos, pues tenía que acoplarme a lo que desean los adultos. O sea, tenía desde chiquito, eso no va por mi mamá, pero eso sí me pasaba a mí y eso es algo que toda hasta la fecha me pasa. Tenía que acoplarme mucho a la conversación que estaba a mi alrededor. Entonces era mucho adulto. No podía, no tenía mucho contacto con niños. Entonces, casi no me dejaban salir. Hubo un tiempo en que casi no me dejaban salir. Ya después, obviamente, me soltaron. Pero estoy hablando de cuando tenía 6 a 8 años, pues fue mucho de casa. Sí salí a jugar y todo, pero no es igual. O sea, siempre la convivencia fue con más adultos. Entonces, trato de transmitirle, quiero pensar que eso es un poco de madurez al saber qué hacer en esas situaciones. Y eso quiero transmitírselo a mi hijo. Pero tal vez malamente o bien hecho, no sé, no puedo decirlo. Le transmito un poco de esa, mm, como te lo digo, esa forma tan cuadrada esa forma tan estricta, perdón. O sea, a veces sí, de hecho ella me ha regañado porque he sido muy estricto a veces con el niño, o sea, a veces sí soy muy frío o muy tajante, pero es a lo que voy, o sea, quiero ser ese papá, no buena onda, pero quiero ser el papá en el que yo te entiendo, hijo, porque soy hombre también, yo pasé por eso y todo eso, y te doy tu espacio y todo lo que quieras, pero tienes que entender que hay una jerarquía y hay un respeto. Entonces, esa forma tan estricta creo que a mí también me hubiera gustado tenerla, o sea, tener esa confianza de decir, pa, ¿qué pasó? Mira, un decir, ¿no? Mira ese güey, lo que quieras, ¿no? Que él también lo tenga, pero que tenga ese respeto con las personas que tienen que tener ese respeto. Que no siempre, o sea, que sepa lidiar con la situación en la que está. Y eso yo lo aprendí de manera estricta, entonces, ¿por qué? Porque es un respeto que se merece cada persona, ¿no? Pero lo aprendí de manera estricta porque así fue mi mamá. Así me tocó vivir las situaciones y era lo que tenía en su momento desde niño, pues era lo que iba a hacer. Y sí me regañaba mi mamá porque a veces soy muy estricto con él porque él conmigo no se de muchos berrinches. Con su mamá sí, pero conmigo no. Porque conmigo sí sale conmigo, pero es en el sentido, ¿sabe? Pues, papá, se me antoja esto, puedo comprar, o sea, es diferente a, mamá, cómprame esto, ¿sí me explico? Ujú. Entonces, al final de cuentas creo que ahí vamos bien porque había escuchado en una serie, escuché que decía, si tus hijos no te temieron como padre, fracasaste como papá. O sea, en el sentido de papá. Y no porque, sí, le voy a tener miedo, pues, sino, sabes tú que es mi papá, tienes que darle esa autoridad que es de papá. Ya cuando crezca, bueno, ya verás sus detalles, pero mi Ya se trabajo de es ese hijo de su prepararlo. biche madre, papi, Exactamente, ya en su momento me lo dirá y en su momento se lo debatiré también. Eh, o sea, por ejemplo, ahorita en lo que dices de ser estricto y cómo te has venido ganando ese respeto por parte de tu hijo, o sea, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has hecho como
a ver, no se llora, o en el tema de los berrinches en particular, que es una situación que dices, o sea, ¿cómo has hecho tú para que tu hijo a lo mejor se comunique de una manera diferente contigo al pedir las cosas? Bueno, primero que nada, no ceder al berrinche. Eh, Mi mamá sí es un poco más condescendiente con él porque es que con quien sabe más algo es con mi mamá y con mi hijo. Entonces ella sigue siendo más condescendiente y en cierta manera también lo educa como a mí. Un ejemplo, vamos a Walmart, hijo, solo te puedo comprar algo chiquito, no te voy a comprar nada grande. Y pregunta el niño, ¿qué tan chiquito? Así. Ah, bueno. Mm, lo prepara anticipadamente, ¿no? Mm. En el caso conmigo es hijo, vamos a hacer esto, esto y lo otro. ¿Qué quieres? O sea, es un poco más tajante. Y cuando hacía berrinches, yo sí no, yo sí me lo llevo, o sea, me hizo dos berrinches en Walmart así fuertes, fuertes, y me lo llevé. O sea, no ceder ante el berrinche. Eso es lo que me ha ayudado con él. No ceder ante eso, aunque suene un poco muy frío, porque sí te parte el corazón no verlo así, pero es no ceder ante esos caprichos. Digo, al final de cuentas somos hombres, adultos, perdón, todos sufrimos esos caprichos. O sea, ya estamos haciendo berrinches por cualquier cosa también nosotros, a diferente escala, pero lo hacemos. Entonces, algo que sí viendo varios videos en TikTok de algunos maestros que mencionaban eso, pues el niño no te va a entender que no tiene dinero o no esto o aquello. O sea, sí te va a entender, pero no lo va a comprender cómo sirve, porque todavía no están en esa línea. Entonces tienes que entender que él hace berrinche porque quiere un juguete. Bueno, tienes que ver cómo, sabes que hoy no se puede. No le digas por qué, simplemente hoy no y ya. Pero tienes que ser firme. Y él tiene que entender. Y obviamente también tiene que entender que las cosas se ganan. No hiciste berrinche acá, bueno, te puedo comprar un helado acá, o sea, no pasa nada, pero que él entienda que a veces eso no. Entonces, de repente sí quiere tener autoridad porque es muy bueno para convencer a todos. Si su mamá le dice que no, va con la hermana, o sea, la hermana de ella, va con la tía, o así, así se va, hasta que llega con quien se lo puede comprar. Pero sí, porque te digo, le digo que no, y va con la abuela, y abuela, le dice Mina, se llama Mirla, se llama Mina, dice Mina de cariño, Mina, cómprame esto. Entonces, bueno, ya sabes, sí, hijo, ahorita vamos a la tienda. Y yo, mamá, te estoy diciendo que es mi nieto, te calles. Ah, ya, bueno, ya qué puedo hacer. Y ahorita, por ejemplo, que has visto como todo este crecimiento de tu hijo y todo ese desarrollo, ¿de qué es de lo que más te sientes orgulloso? De cómo va aprendiendo y qué quiere aprender. Me agrada mucho eso porque las ganas de querer aprender cosas nuevas, creo que es una motivación perfecta para seguir, para no estancarte como persona. El querer aprender te motiva a mejorar. Entonces eso creo que es algo bueno que yo he hecho, mi mamá lo ha hecho, su mamá también. Ahí sí es un trabajo en conjunto de toda la familia y creo que lo hemos hecho. No tenemos problema porque vaya a la escuela, le gusta aprender cosas nuevas, le gusta salir. De repente tengo problema porque le da miedo todo, pero es porque no sale. Casi no le gusta salir porque él no quiere salir. Nada más se le quiere pasar jugando en la casa. Entonces por eso casi no le gusta salir. Y si lo saco, le dice a su mamá, lo que pasa es que mi papá me trae caminando mucho. Y bueno. Ujú. ¿Y cómo le hiciste o cómo le has hecho para llevar ese equilibrio también en familia? Digo, al final, aunque no estés junto, con la mamá de tu hijo, pero ¿cómo has llevado ese equilibrio para que también tu hijo sienta como esa contención familiar? Aunque estén pues obviamente separados, pues que no le haga falta como esa parte, ¿sabes? Bueno, en mi caso, pues siendo responsable, dándole lo que le corresponde cada quincena, porque le doy quincenal, 50 pesitos, claro que sí. Este, la segunda es respeto. Yo tengo algo que me hicieron ver mucho, una amiga, para mí. ah, Primero, yo le fallé a ella como pareja por no ser un matrimonio, no concluir esa historia en el matrimonio y lo que quiera. Segundo, ellos están cuidando a mi hijo ahí, aunque yo le dé, pero ellos están cuidando a mi hijo. Ese es un hecho. Yo tengo que ser agradecido y tengo que respetar también el hogar de ellos.
porque para mí sí creo que es es un gran alivio lo que ellos hacen. Y así como creo que yo puedo, mi hijo se va a ver reflejado en ese en un tiempo, porque soy muy consciente, soy muy creyente de que si en un hogar creciste con amor, creo que no necesitas hacer el mal a la gente para eso, ¿no? O sea, para tener beneficios. Creo que te das cuenta de las cosas. Si creciste en un lugar con amor, generarás amor y eso está bien. Entonces mi hijo es lo mismo, con respeto, responsabilidad y agradecimiento. Y ahora que tu hijo ya tiene 6 años, o sea, te ha dicho como de, no sé, así de, ay, gracias por ser mi papá, o algo así como cariñoso. Sí. La experiencia más reciente fue, bueno, siempre que le compro algo, siempre me dice eso, va, pero eso siempre va. Pero más reciente fue cuando lo llevé, son dos, lo llevé al planetario en contra de su voluntad porque no quería ir, luego que se la quiere pasar jugando en la casa. Es que tengo unos Legos, por eso juega mucho en la casa. Entonces juega con ellos. Ya son muy viejitos, pero le gusta jugar mucho Pero con ellos. juega. Ujú. Ajá. Fue en el planetario aquí en Morelia, le gustó mucho la exposición lo que es el proyector de las estrellas, le gustó mucho. Y esta ocasión que jugamos, fuimos el día del niño, el día de su cumpleaños. Bueno, fueron 3 días antes, pero se festejó el fin de semana. Hicieron varios eventos y fuimos a un lugar que se llama Pequefes, en el Venustiano Carranza, aquí en Morelia es un complejo deportivo. Ahí jugábamos pelota porque le regalaron una y jugamos pelota y él estaba pateando y le estaba enseñando cómo jugar. No sabía jugar basquetbol, entonces tomamos la opción de fútbol. Y ya, ahí fue donde él se le salen esas palabras. Muy, que sí, la verdad, sí te tocan el corazón. Sí, digo porque, o sea, ¿eres cariñoso con él? O sea, ¿te consideras cariñoso? Creo que sí, pero sinceramente creo que no. Es que no soy yo no soy muy expresivo, soy de esos hombres que no son muy expresivos, pero sí soy más con hechos. Entonces, mis acciones develan más la posición en donde estoy con esa persona, independientemente sea mi hijo, pareja, a lo que sea. No soy mucho de expresar tan abiertamente mis emociones. Por eso llego a veces a ser un poco más frío. ¿Y es algo que te gustaría cambiar o te sientes como cómodo? Mm, Me siento cómodo porque personalmente tengo hipersensibilidad emocional, entonces me ayuda a protegerme un poco de eso. No, el hecho de no esperar mucho de las personas me ayuda más a ver cómo confío en ellas. Claro. Y ahorita ya pasando 6 años de vida de tu hijo, que ya es, yo digo, ay, está bien grande. Sí, pasa el tiempo muy rápido. Sí. Eh, ¿Hay algo que te gustaría decir a Fernando Gabriel? Ah, no. Sí, eres Fernando Gabriel, ¿verdad? Fernando Gabriel. O Al revés. Ah, sí, Gabriel Gabriel Fer. Fernando Domínguez Martínez. ¿Qué te gustaría o qué es lo que te dirías así, viendo tu situación hoy, viendo todo ese trabajo también emocional que has hecho? O sea, ¿qué te dirías en esa noticia tan frustrante que fue en ese momento para ti, más por el tema económico hablando, ¿verdad? Ujú. Que no, que no te rindas. Que no te rindas. Si otras personas lo han logrado, ¿por qué tú no lo vas a hacer? Y si no lo han logrado, sé el primero en hacerlo. Porque, Sí, insisto, no tienes de otra. sí, sí, las situaciones son, difíciles, ¿no? En ese sentido. Digo, bueno, siendo más joven también, pues obviamente son muchas cosas al mismo tiempo, enfocándonos solamente en el tema económico, que creo que sí es una parte importante para que sobrevivamos. Sí, sí, es que la Pero verdad nadie nace para ser papá o mamá, pero son simplemente herramientas. Tienes la posibilidad económica de hacerlo, porque tienes una herramienta muy fundamental en hacerlo. O sea, para poder proceder,
progresar, para poder seguir adelante. Es obvio. Y obviamente lo mismo pasa como en forma personal, terminar tu carrera, las maestrías y todo, el que estés en una posición acomodada y todo eso, son herramientas, tú decides cómo usarlas. Y en este caso también es muy cierto, no juzgues a una persona porque en su momento tomó malas decisiones, porque a lo mejor esa persona fueron las opciones que tuvo en su momento. Eso es Claro, muy cierto. Ujú. sí, Entonces, creo que la madurez va en cómo toma de decisiones importantes, cómo las toma, o sea, bueno, momentos importantes, qué decisiones tomas. Eso es ser maduro, donde el menor daño posible y el mejor resultado sea el que obtengas. Eso es maduro. Para mí eso es madurez. claro, sí, definitivamente concuerdo contigo. Pues, amigo, muchísimas gracias por compartir tu historia. Creo Gracias. que muchas veces platicamos mucho entre mujeres, ¿no? De cómo viviste el embarazo y eso, porque pues obviamente la vivimos duro, ¿no? O sea, los cambios físicos, emocionales que nos da, sí Claro, son cosas, pues, de las cuales, o sea, no podrían experimentar ustedes, pero experimentan otras emociones, otras frustraciones, otros intereses y bueno, para mí es importante también que ustedes o tú que puedas compartir eso para que pues para que ampliemos también esa visión nosotras como mamás de a ver, o sea, qué pasa también un hombre en esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que probablemente pueda pasar por su mente? Porque pues obviamente nadie está nunca en la cabeza de las demás y es difícil si no lo sí, platicamos el poder conocerlo. Pero muchísimas gracias, de verdad que es una historia que digo, bien chavito, todo un guerrero, como todo un guerrero sacaste gracias. adelante pues yo estoy muy, muy agradecida contigo y sobre todo, pues que podamos compartir un espacio de trabajo y Gracias. encontrar más gente como, o sea, que somos afines, ¿no? En el sentido de que lo damos todo siempre haciendo las cosas y creo que esas son las personas más valiosas que podemos encontrar en el mundo. Coincido contigo. Ujú. Amigo, muchísimas gracias. Al contrario, amiga, un gustazo y pues para la próxima. Sí, pues, Moms, muchísimas gracias por estar con nosotros un capítulo más. Aquí mi querido Gabriel Fernando con nosotros compartiendo su historia y pues suscríbanse al canal. Estamos subiendo varias entrevistas bien interesantes, bien lindas y sobre todo que nos tocan el corazón. Cuídense y nos vemos en la siguiente. Adiós. Ay.